Me encanta ver tantísimos niños que colapsan la salida. Esto es un regalo de Dios, un regalo del cielo, de verdad. Muy bien, queridos, hoy me gustaría hablaros de un espejo. No es el espejo de Blancanieves, donde dice, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y oímos la respuesta, Nataelito. No es eso. Yo me gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué imagen se ve? ¿Qué imagen ves tú cuando te miras en un espejo? ¿Quién es esa persona que tú en ese momento ves reflejada? Pablo, el apóstol, nos dice que a veces miramos en un espejo turbio. Dice él, ahora vemos a través de un espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui. Por lo tanto, seré totalmente conocido. Pensando en este pasaje, a mí no me resultó difícil comprender que todos miramos la vida de una manera ligeramente diferente. Es más, ya no solamente la vida, sino que cada uno se ve a sí mismo de manera diferente, porque estamos viendo un reflejo de lo que nosotros pensamos que somos. La pregunta es, cuando nos miramos a nosotros mismos, ¿qué tipo de espejo estamos utilizando? Algunas personas se ven a sí mismas, a su imagen, como los que miran en un espejo muy pequeño. Probablemente os hacéis una idea de la clase de espejo de la que estoy hablando. Yo creo que casi todas las mujeres tienen uno. Yo sé que mi madre tenía siempre uno enterrado en algún lugar de su bolso. Anne no lo necesita porque mira a mis ojos y se ve reflejada. Ese espejo que muchas mujeres llevan ahí es tan pequeño que apenas, yo cuando se lo sacaba a mi madre, apenas podía ver algo más que mi ojo reflejado ahí mirándome. Y con frecuencia, queridos, yo he mirado mi propia vida a través de un espejo muy pequeño. Puedo ver algo aquí, atisbar algo por allá, según enfoque el espejo. Descubro, por lo tanto, algo de mí por aquí, otro poquito por allí, y si no me gusta, ¿sabéis lo que hago con el espejo? Pues lo enfoco en otra dirección. Pero si somos honestos, sabemos que la imagen es más grande. Quizás haya algo que nos gustaría encubrir, que queremos ignorar, pero eso es algo que salta a la vista, no solo de Dios, sino de aquellos que nos rodean. La gente realmente nos ve como somos. Y a veces podemos pensar que estamos ocultando cosas muy bien, pero yo creo que la mayoría de las veces eso es una quimera. La cuestión no es que nosotros podamos conseguir un espejo grande o mejor. La cuestión es que a veces nos acomodamos y nos sentimos bien con una falsa imagen. Y tal vez incluso nos hemos llegado a convencer de que lo que estamos captando con ese espejito o con ese espejo está tan bien como nosotros mismos nos imaginamos. Siempre hay cosas en nuestras vidas que no son como quisiéramos, que nos gustaría que no estuviesen ahí. No sé si has estado alguna vez en un salón de espejos, en una feria. Los hay que no se los pierden por nada del mundo. A mí me encantaba ante todo aquel que sacaba la lengua y parecía que me la podía pisar, ¿verdad? Es muy gracioso hacer todo tipo de poses. ¿Quién de vosotros se ha puesto delante de un espejo de esos y ha hecho cositas? Bueno, algunos lo confiesan, los otros no lo dicen. ¿Sabéis? Esos espejos son estupendos porque te plantas allí, te adelgazan, Pedro? Y te hacen parecer 30 centímetros más grande de lo que eres. Y cuando te ves, se refleja Pedro Pedraza. Y digo, qué bonito soy, qué grande soy, qué hermoso, ¿no? La verdad, lo que el espejo refleja no eres tú, es una cosa diferente. Y sabes, el peligro de manipular esos espejos es que tú acabas creyéndote que eres
como piensas y no como el espejo te está demostrando de verdad. Los hay que se ven en la historia como el buen samaritano, porque su espejo le dice, yo soy un buen samaritano, pero en realidad son como el levita o el sacerdote, que pasan de largo frente a una necesidad más que obvia, con aquel hombre herido y tirado en la cuneta, desangrándose, muriéndose. Necesidad de mi prójimo, ahí te quedas, ahí te quedas. Es cierto que por medio de esta cajita de ONN, queridos, no vamos a solucionar los terribles problemas de violencia que sufren los niños en Siria. No vamos a solucionar el hambre que está comenzando a abatirse sobre el Sudán del Sur. No le vamos a solucionar la papeleta a los pobres, a los enfermos, ni a los sin techo. Pero nos vamos a poner todos durante unos minutos delante de un espejo realista, un espejo que muestra lo que hay, que es la Biblia. Y precisamente la Biblia nos urge en Romanos 12:3 a lo siguiente. Dice, por la gracia que se me ha dado, os digo a todos vosotros, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí como con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y ahí, queridos, la denominación de origen no queda siempre clara. Somos lo que sostenemos ser, procedemos del Padre que decimos proceder, nuestros pensamientos, nuestras acciones vienen del Padre de las luces, como llama la Biblia a Dios, porque la Biblia es a ese respecto muy cortante. Y es Jesús el que le dice a una serie de personas que lo acosaban en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mirad, la denominación de origen de quiénes somos y de dónde procedemos no está clara en todos los casos. ¿De dónde procede nuestro actuar? ¿De dónde viene? Pero claro, ¿cómo vamos a evitar un espejo deformado y reconocer ahí una imagen de nosotros mismos? ¿Cómo vamos a reconocer la imagen real que Dios tiene de nosotros? ¿Sabéis? Una de las preguntas centrales que el hombre se hace, y creo que la gran mayoría de los que estamos aquí nos la hemos hecho con frecuencia, es, oye, ¿y cómo puedo yo ser como Dios quiere, vivir como Dios quiere, hacer lo que a Dios le agrada? ¿Cómo puedo vivir y creer de forma que Él esté contento? ¿Cómo puedo cumplir? Y la respuesta es realmente obvia, haciendo lo que Él quiere que haga. Un creyente diría, pues, adorándole en espíritu y en verdad. Ahora, y eso de hacer su voluntad, ¿cómo lo puedo reconocer? ¿Cómo lo puedo saber sin sufrir la decepción de mis propias distorsiones que tanto me desfiguran? Queridos, solo tenemos una manera de verlo realmente, y es si nosotros somos capaces, si tenemos el coraje de mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Y queridos, tenemos que mirar a un espejo perfecto si queremos reconocer la imagen genuina, la persona real que somos, cómo Dios mismo nos ve. El apóstol Santiago nos lo recalca con claridad. Él dice, mirad, vosotros debéis de ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque si solo escuchamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero Santiago, el hermano de Jesús, da un paso más y se atreve a contestarnos la gran pregunta acerca de lo que es la verdadera adoración a Dios, la vida que a Dios le agrada, lo que Dios ve bien, y de eso os quisiera hablar ahora. ¿Cómo sabemos que nuestra vida es como a Dios le agrada? ¿Dónde y cómo reconocemos la verdadera religión, la vida espiritual genuina? Algo que no sea made in China o made in USA o made Dios sabe dónde. Solo un espejo perfecto puede reflejar una imagen perfecta. Por eso vamos ahora a escuchar al apóstol y lo que nos dice en Santiago 1:27. Él dice esto: la religión pura y sin mancha delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo.
De hecho, a lo que se nos invita aquí es a que tengamos el valor para echarle un vistazo detenido y profundo a nuestro reflejo en este espejo y ser conscientes de lo que somos y de dónde estamos ahora mismo. Si nuestra vida, si tu vida es aquello que a Dios le agrada, o tu vida es, pues, un invento tuyo, un ponerte delante del espejo que más te gusta, no mirar donde no te gusta mirar y a ver qué pasa, a ver si así cuela. Queridos, hay una promesa en la Biblia que nos invita a llevar a cabo este ejercicio concreto. En 2 Corintios 3:18 leemos: así que nosotros, todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, hay una posibilidad de que nos reconozcamos tal y como somos, y también existe la posibilidad de cambio. Hay una invitación a que cambiemos y nuestras vidas sean aquello que a Dios le agrada de verdad. Ahora yo os invito a que nos expongamos muy cortamente a ese espejo tan brillante y tan puro y que nos ayuda a ser como Dios lo desea y a hacer lo que a Él le agrada. El contexto de este versículo nos ayuda y me gustaría destacar 3 perspectivas, señales o más bien reflejos, ya que hablamos de un espejo, que hemos de descubrir en nosotros si es que estamos viviendo la espiritualidad que le agrada a Dios. ¿De acuerdo? Lo primero, el primer espejo que os quiero presentar está aquí. Tiene que ver con escuchar y hablar. Queridos, esto desprivatiza la fe. Si nuestra fe tiene que ver con escuchar y hablar, nuestra fe deja de ser algo privado, algo nuestro, algo donde nadie debe de meterse. ¿De acuerdo? Santiago 1:19, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Somos así de verdad? ¿Somos así? Voy a leer el versículo otra vez porque cuando uno lee rapidillo ya se le escapa a uno la cosa. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos, el espejo aquí, deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para cabrearse o enojarse. ¿De acuerdo? Ahora, nos preguntamos, ¿somos así? ¿Son nuestras palabras siempre, como dice la Biblia, sazonadas con sal para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno? Eso es nuestra conversación amena, es nuestra conversación de buen gusto, es lo que nosotros decimos, aquello con lo que Dios está de acuerdo. Una de las historias del gran avivamiento de Gales en Gran Bretaña, en la década de 1900, en el siglo 1919, sería graciosa si no fuera tan dolorosa. Avivamiento es cuando en un país muchísima gente llega al conocimiento del Señor, las iglesias se llenan, los bares se vacían, la gente cambia. Y entonces allí en Gales se dice que cientos y cientos de mineros que trabajaban en el carbón se convirtieron a Cristo. Eso afectó directa y negativamente la producción en las minas. Los mineros trabajaban tan duro o más, si cabe, que antes, y ese no era el problema. El problema era la lengua. Me explico. Los mineros habían sido tan mal hablados que hasta los pescadores se quedaban cortos. Es decir, eran gente muy mal hablada, profanos, gritones, y cuando se convirtieron, ¿qué pasó? Dejaron de gritar, dejaron de decir malas palabrotas, dejaron de hablar como antes y no bajaban borrachos a la mina, ni decían tacos, así que sus mulas no los reconocían. Y las mulas les ponían el carbón encima, el carro para que tiraran del carbón y las mulas se quedaban quietas. Pero ellos ya, claro, no proferían más maldiciones, ni más tacos, ni gritaban y las pobres mulas no sabían qué hacer. Eso es un cambio. Y cuando nosotros decimos de hablar, ¿qué es lo que sale de tus labios? ¿Es bendición o es maldición?
¿verdad? Eso es una pregunta. ¿Qué hay de malo en una boca sucia? ¿Qué hay de malo en hablar por hablar? ¿Qué hay de malo en hacer comentarios más o menos verdaderos sobre alguien que no está presente para que se pueda defender o para que pueda poner las cosas en su sitio? El problema, queridos, es que nuestras palabras son ventanas abiertas hacia nuestra alma y nuestra mente. Cuando alguien diga una palabra sucia, tú piensas que su alma está sucia. Cuando alguien sea un traidor hablando en contra de otros, tú piensas que el alma de esa persona es de traidor y a la vuelta de la esquina te va a tocar a ti, con la misma persona. Lo que nosotros hablamos es una ventana abierta para nuestra alma. Nuestras palabras sacan a la luz, reflejan como un espejo para bien o para mal qué tipo de personas somos en el interior. Las raíces de las palabras que no son verdad, que están sucias, que son profanas o blasfeman, anidan profundamente en el alma humana, en el alma de los que la utilizan. Con el mal que ese tipo de conversación puede hacer y provocar, no es de extrañar que Santiago, el apóstol, esté tan preocupado. La lengua que pone en valor a los chismes, que destacan, que subrayan lo mal de los otros, que se gozan en la crítica negativa o en cualquier cosa nociva, pone de relieve los efectos tóxicos de la queja, de las discusiones, de las peleas, de las medias verdades, de las mentiras, de las calumnias. Toda esa forma de hablar es la evidencia de una fe falsa. Y eso nos lo dice el espejo de la palabra. Por lo tanto, la fe que salva se hace evidente en una persona que sabe controlar su lengua, aunque para ello tenga que mordérsela. ¿Cuántas veces te has mordido tú la lengua? Yo la tengo hinchada. Continuamente tengo que morderme la lengua. Y es así, queridos, es así. Lo que fluye de ti cuando hablas de otras personas o con otras personas, ¿cuánto de ello es una buena palabra? Cuando tú escuchas, ¿qué filtros pones para que eso no te dañe, no te envenene por dentro? ¿Cuántas veces tienes que mandar a callar a las personas que te están contando chismes? Hazlo cuando sea necesario. ¿Sabes? Es muy cómodo decir, yo conozco a Cristo, yo soy cristiano, por lo tanto yo con eso no tengo nada que ver. ¿Cómo que no tienes nada que ver? Si el problema número uno en muchísimas vidas es el chismorreo, es el haber dicho cosas que luego no sabes cómo volver. ¿Cómo era? Dije, digo, antes dije digo y ahora digo Diego, ¿o cómo era aquello? ¿No? Más o menos así. ¿Cómo era, José? Donde dije, digo Diego, ¿no? Más o menos, vale. Un día de estos tienes que darme un par de lecciones de lenguaje. La cuestión es esa, queridos, que para nosotros eso no es nada. No, yo no tengo problemas con eso. Ponte delante del espejo de la palabra de Dios y fíjate las demandas de la palabra y lo que tú en tu cama hablas con tu cónyuge. Mira lo que tú hablas con amigos y amigas, con las personas con las que tienes confianza. ¿Realmente te estás poniendo delante de ese espejo? ¿Eres esa persona que Dios quiere que tú seas o le das rienda suelta a lo que salga de adentro porque tú eres así? Vamos a la segunda mirada que nos da este lugar, este capítulo, y ese tiene que ver con la compasión. Dice que la religión pura y sin mancha delante del Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Es decir, nosotros cuando nos ponemos delante del espejo de la palabra de Dios tenemos que ver a una persona compasiva, una persona que tiene compasión. Santiago usa el ejemplo de la preocupación por las necesidades de las viudas, es decir, de las mujeres que están solas, y los huérfanos. Y es un ejemplo de cómo actúa la religión, la fe verdadera. La difícil situación de esos dos colectivos no dibuja un cuadro positivo ni bonito del mundo antiguo, pero tampoco del nuestro. No existen aún hoy colectivos más vulnerables que los de las mujeres solas y la de los niños abandonados o en una familia donde están mal. La compasión ha sido siempre el sello distintivo de los cristianos. No sé si lo sabéis, pero los cristianos fundaron la gran mayoría de los hospitales
de los orfanatos y de los hogares de ancianos, si no todos, en este país y en la mayoría de las naciones de todo el mundo. Y es curioso, queridos, pero los ateos rara vez construyen hospitales y orfanatos, y cuando lo hacen es casi siempre con el dinero de otros, con dinero público, no con el suyo, no con el suyo. Fijaos, por favor, donde haya un gran orfanato, un gran trabajo así que haya sido puesto en función con el dinero propio, no el dinero que se ahorran de los impuestos, como hace Bill Gates, que dice, ha donado 80 millones, narices ha donado 80 millones, se lo ha quitado al fisco para ponerlo en África, que está muy bien, pero no es dinero de aquí, de su bolsillo, Queridos, muchos cristianos durante la historia se han hecho famosos por la generosidad con la que han sacrificado de sus propios medios de vida para ayudar a otros. Compasión. Los antiguos creyentes comúnmente rescataban a los niños abandonados. Eran capaces de ayunar en su casa para cubrir las necesidades de otros que no tenían nada, de otros hermanos. Por combatir la miseria, rascaron sus propios bolsillos hasta hacerse sangre. Fueron los cristianos los que enterraban a los sin techo, a los que se morían en medio de la calle. Todo eso se llama compasión. ONN, Operación Niño de la Navidad, es solo una pequeña muestra de solidaridad, un paso en la dirección correcta, un reflejo nítido, aunque pequeñito, en ese espejo de la palabra de Dios que constata que la verdadera fe tiene que ver con preocuparse por los más necesitados. Y si somos bendecidos, es para bendecir a otros. Y si somos enriquecidos, es para enriquecer a otros. Queridos hermanos y amigos, vivir la compasión frente al que tengamos más cerca es una señal de la realidad de Dios en nuestras vidas. Lo demás es escoria. Yo he visto a cristianos evangélicos llorar. Los he visto llorar mirando una novela venezolana. ¿Cómo se llama esa novela venezolana? Una de estas, Seña Moza, esa era brasileña. Pero la venezolana, ¿cómo se llamaba? Porque son muy especiales. Mira, es que, pobre, ¿cómo está sufriendo? ¿Tú crees que se le puede hacer eso? Un sufrimiento tal. Yo digo, Dios mío, ¿en qué mundo vives? ¿Dónde estás? Si se oyen los gritos de tu vecina que le están zurrando y tú ni te inmutas. Un mundo virtual, cómodo, de lágrimas de cocodrilo, mientras que alrededor el mundo se viene abajo. ¿Tú te crees que que eso le agrada a Dios? Que tú estés delante de la televisión llorando a moco tendido por un cuento venezolano, mientras que alrededor tuyo la gente pasa necesidad y hambre. ¿Vosotros creéis que eso es así? La palabra del Señor, cuando se pone como un espejo delante de nosotros, nos muestra a esa persona compasiva, nos la muestra, de verdad, nos la muestra, que se está preocupando por el bienestar o por el malestar de los que están alrededor. Queridos, podemos decir, mirando al espejo de la palabra de Dios, que la verdadera fe o la religión sincera, la espiritualidad genuina, no solamente controla la lengua y afina el oído, sino que hace que el corazón sea cada vez más blando. Le importa la aflicción por la que pasan los más vulnerables de su sociedad. Y nosotros tenemos que ponernos delante de ese espejo y decir, ¿respondo a esa imagen o no? Y no pongamos un espejito como el de mi madre, porque ese espejito, como el de mi madre, solo está mostrando un pequeño sector. Hoy traje 3 cajas. Un momento, ¿eso qué es? 18 euros de transporte y cada una 20 euros de contenido. ¿Tú te crees que eso se puede nombrar como una gran cosa? No, es que yo traje 5 cajas. Tampoco, el espejo es demasiado pequeño. Tu vida refleja compasión. Y hay una tercera cosa que se nos explica aquí, que es sin mancha. Y es la tercera característica o marca de la verdadera espiritualidad, que también se expresa en el mismo versículo. La religión pura y sin mancha delante del Dios y Padre es esta: guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. A veces la gente religiosa ha asociado la corrupción del mundo con la búsqueda de cosas como alcohol,
películas, sexo, televisión o el estar con gente tóxica o en los lugares equivocados. Y todo esto se puede calificar sin duda como fuentes de contaminación moral y espiritual. Y hacemos bien en enseñar a nuestros jóvenes y recordarles que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así lo dice la Biblia, claro. Algunos que se creen muy sofisticados pueden burlarse de estos posicionamientos y tildarlos de anticuados y descontextualizados. Pero nosotros sabemos lo que es la verdad. Pasado de moda o no, hay una gran cantidad de contaminación por ahí y un montón de cosas que ensucian el alma de una manera mucho peor que el agua sucia o el aire contaminado. Pero de nuevo Santiago nos sorprende, aunque estoy seguro que él estaría de acuerdo con lo que acabamos de decir acerca de la contaminación espiritual y moral. Cuando él habla de la corrupción del mundo, creo que tiene en mente un sistema de aguas residuales más sutil. Escuchemos lo que dice al final del capítulo 3. Dice, así que eres sabio y entendido. Si tu sabiduría es modesta, veremos sus frutos en tu conducta noble. Pero si te vuelve amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Y donde hay envidia y ambición, habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. En cambio, la sabiduría que viene de arriba es ante todo recta y pacífica, capaz de comprender a los demás y de aceptarlos. Está llena de indulgencia y produce buenas obras. No es parcial ni hipócrita. Los que trabajan por la paz siembran en la paz y cosechan frutos en todo lo bueno. Más adelante él nos advierte contra el pensamiento secular. Eso es la forma de pensar del que planifica y negocia como si Dios fuese irrelevante o se le pudiera mantener en una cajita que se abre durante un par de horas cada domingo. Por eso Santiago advierte contra la envidia, la codicia y el materialismo que corroen y destruyen. Y esas son precisamente las cualidades que acompañaron demasiado a menudo a la religión falsa, a la religión frívola y oficial. No importaba para ellos el materialismo, la envidia, la codicia. Estaban manchados hasta el alma y eso no importaba. Un líder juvenil cristiano contó de una llamada telefónica que recibió en cierta ocasión. Quiero hablar contigo. Cuando un pastor escucha eso, dice, pues ya está, ¿no? Entonces, la voz del hombre al otro lado de la línea le dice, quiero saber lo que usted hizo con mis hijos. Madre mía, eso ya se pone peor. Claro, lo primero que él se preguntó era, vamos a ver qué acusación va a venir sobre mí. Naturalmente que accedió a hablar con el hombre, porque no quiero hablar con usted, ¡pum! Entonces, lo que te temes cuando te hablan así por teléfono es que lo próximo es una citación judicial. En el momento en que el padre llegó a la cita, este hermano ya sabía quiénes eran los hijos de este hombre. Hacía poco que los dos habían decidido convertirse en seguidores de Jesús. Cuando su padre llegó, dijo, yo sé cómo eran mis dos hijos cuando llegaron a la escuela. Yo sé cómo vivían y cómo hablaban. Sé cuáles eran sus prioridades. Desde que usted se ocupa de ellos, han cambiado totalmente. No sé lo que usted les hizo, pero yo necesito lo mismo. Amén, ¿verdad? Un montón de manchas habían desaparecido. Después de varias conversaciones largas y de ponerse a pensar muy en serio, ese padre decidió que lo que él necesitaba en su vida era Jesús. ¿Y por qué precisamente Jesús? Queridos, su preciosa sangre es el mayor y el único quitamanchas. Es perfecto. ¿Por qué no otro cualquiera? Porque Él es único. Porque solamente Jesús es capaz de limpiar y quitar de en medio cualquier mancha. Dilo conmigo, cualquier mancha. Ni Mahoma, ni Buda, ni un santo, ni María, la madre de Jesús, dice algo así. Ni siquiera se aproximan a eso. Y leemos en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, querido amigo, querido hermano, hermana, amiga, cuando tú te pones directamente ante el espejo de la palabra de Dios,
¿Cómo es qué sensación tienes tú de la forma en que tú hablas? ¿Cómo hablas? ¿Qué es lo que ocupa tus pensamientos referente a otras personas? Luego, ¿qué te enseña el espejo en cuanto a vivir la compasión? ¿Vives tú esa compasión que tú mismo tanto necesitas de parte de Dios? Cuando te pones delante del espejo, reconoces, ves la mancha que solo Jesús puede quitar de en medio. ¿Qué ves cuando te miras en la palabra? ¿Cómo te ves? ¿Das la talla? A mí me gustaría finalizar este mensaje con un texto de las Escrituras que se encuentra en 1 de Pedro 1 a partir del 16. Y es esto lo que leemos. Escrito está, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Queridos, repito, esa sangre es el verdadero quitamanchas celestial. No promete nada que no pueda llevar a cabo. Limpiar tu mente y lengua, convertirte en alguien que vive con compasión, hacer de ti ese hombre, esa mujer limpio y que vive el propósito de Dios para su vida. Eso es lo que el Señor quiere contigo. Eso es lo que el Señor te ofrece. Eso es lo que la sangre de Cristo puede hacer en cada vida. Escúchame, en cada vida. Oh, Dios mío. ¿Sabéis? Por eso a Jesús lo llaman Salvador. Por eso se le llama liberador. Por eso se le llama pastor. Por eso se le llama restaurador. Porque Él puede hacerlo. ¿Dices amén? Amén, claro que sí. Lo que Él te demanda que hagas, eso es lo que Él quiere ofrecerte. Repito, lo que Él te demanda que tú hagas es lo que Él quiere ofrecerte. Por eso no podemos dejar de amarlo. ¿Cómo habla de ti? ¿Cómo habla Dios de ti? Te bendice. Él conoce tu nombre. Te busca, te escucha. Fíjate, Él lo hace así. Y cuando habla contigo, habla con palabras de bendición. ¿Te acuerdas la conversación que tuvo con Pedro? Pedro estaba destrozado porque lo había negado. Y Él habla con Pedro, lo consuela y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Qué cosa más bonita, la forma de hablar del Señor. Luego nos preguntamos, vale, si Él habla bien de mí, y conmigo, ¿es también compasivo? Pues sí, porque Él te ofrece su perdón. Él ofrece vida nueva. Él ofrece eternidad. ¿Qué más se le puede pedir? ¿No es compasión? ¿No es un Dios compasivo? Cuando sabiendo cómo somos, lo que pensamos y todo lo que hay en nuestros corazones y en nuestras mentes, se acerca con compasión y nos abre las puertas del cielo. ¿No es eso increíble? ¿No es un Dios que merece ser adorado? Claro que sí. Y la última cuestión con la mancha. Si tú estás manchado, manchada, y cada uno lo sabe, escucha, su sangre te limpia de todo pecado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Su sangre te limpia de todo pecado. Es posible que uno al verse en el espejo de la palabra de Dios se quede hecho un guiñapillo, un rabanillo y dice, ¿yo cómo voy a llegar ahí? Sí, porque Jesús está por ti. Y si Él está por ti, ¿quién está contra ti? Todo, pero Él está por ti. Y Él es un poderoso gigante. Un poderoso gigante. Yo quisiera concluir con una oración y quizás haya una persona, 2, 3 personas aquí que todavía no hayan dado ese paso definitivo de reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Y yo voy a hacer una oración doble, una oración
para mis hermanos y para mí mismo, para que el Señor nos haga crecer delante de ese espejo, para que realmente seamos sinceros y reconozcamos delante del espejo de la palabra de Dios dónde estamos en realidad. Y la segunda parte de la oración es para aquellos que todavía no han aceptado el sacrificio de Jesús para ellos mismos en su vida de forma personal. Y yo te invito a que hagas esa oración tuya, que la ores y que después del culto vengas a hablar conmigo y me digas que tú has dado también ese paso para recibir al Señor.